Cuando tenía 4 años, internaron a mi abuelo por comerse una bombilla. Fue un espectáculo lo suficientemente aterrador para los adultos en la habitación, así que imagínense el terror de un niño pequeño, apenas lo suficientemente mayor como para archivar recuerdos en el armario de arriba. Ojalá hubiera sido un poco más pequeño, para haberlo olvidado. Después de que la bombilla se rompiera en su boca, el abuelo mordisqueó el cristal y trató de articular palabra, a través de la sangre y una nueva hilera de dientes en lo profundo de las encías, como muelas de cristal impactadas. Gritó al techo, con las palabras amortiguadas por la bombilla rota y la sangre. Yo lo hice. Perdónenlos. Mi tío sujetó a mi abuelo e intentó sacar los fragmentos de cristal, mientras mi tía llamaba a una ambulancia. Una cirugía después, el médico dijo que tenía suerte de estar vivo, y eso fue todo lo que me dijeron en ese momento. Mi madre me contó más cuando era adolescente, poco después de que mi abuelo falleciera. Dijo que se comió la bombilla porque alguna criatura espacial que se escapaba de nuestra comprensión se lo había ordenado. Esta le mostró lo que debía hacer y lo que sucedería si no, con una imagen de luz en la pared de su habitación, un efecto de cámara oscura. A menudo afirmaba que su linaje estaba maldito a obedecer a un dios cruel para evitar que le ocurrieran cosas malas a su familia y al mundo en general. Por supuesto, mamá dijo que su suegro era esquizofrénico con una comprensión tenue de la realidad. Cualquier evento trágico que coincidiera con la supuesta desobediencia del abuelo eran simplemente sincronicidades sin sentido, nada más que nuestros cerebros creativos identificando patrones para dar sentido a un mundo sin sentido. En ese momento, empezó a llorar, explicando que mi padre, que se quitó la vida poco antes de que yo naciera, había heredado la enfermedad mental de su padre. La creí hasta que cumplí 19 años. Era 2008 y vivía en una granja con mi madre y mi hermana mayor, Liv. Una tarde soleada, mientras Liv se dedicaba al trigo con la segadora, pelando el trigo amarillo y dejando marrón, una punzada de miedo me inmovilizó de repente. Me quedé inmóvil en medio del trigo, sin poder moverme. El miedo se alimentó a sí mismo y floreció, por supuesto, porque no tenía explicación racional. ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Qué me pasa? Entonces mi hermana detuvo la cosechadora y saltó. Adentro, Aarón. Ahora. Tenía una mirada extraña, como si también tuviera miedo, y entonces se dio cuenta. Dios mío, estamos enfermos, como papá y el abuelo. Aún así, esa explicación no era del todo suficiente. No me parecía natural que mi hermana y yo hubiéramos sufrido un ataque de paranoia inexplicable justo al mismo tiempo. Pero podría haberlo justificado si el cielo no se hubiera oscurecido. No se avecinaba una tormenta, burbujeaba por el borde de la olla, como si ya llevara un buen rato en el fuego. Se levantó una ráfaga, las nubes se volvieron de un gris oscuro al instante y empezó a llover. Liv no perdió tiempo en arrastrarme por el trigal hacia la granja. Pero sabíamos, sin duda, que era más que una enfermedad mental lo que había maldecido a nuestra familia. ¿Qué pasa? Preguntó mamá después de vernos cruzar la puerta principal a toda velocidad y cerrarla de golpe. Fui a abrir, pero Liv me interrumpió. Nada. Una tormenta. Mamá entró en el salón y se asomó por los cristales mugrientos. Maldita sea. Estaba soleado hace un momento. Pareció asustada por un instante, como si no fuera la primera vez que veía algo que no cuadraba con su idea de la realidad, pero lo ignoró. Qué raro. Bueno, pues mejor que se tomen un descanso del trabajo hasta que mejore el tiempo. Vayan a asearse. Liv y yo subimos corriendo las escaleras, y luego me apartó en el rellano. ¿Es tu primera vez? ¿Qué? ¿Qué nos pasa? No lo sé. La primera vez me pasó hace como un año, el día antes de que la señora Grimsab muriera de un infarto en la granja de al lado. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Bueno, sentí una oleada de náuseas y pánico. Entonces vi a unos escolares riéndose de un zorrillo que jugaba en una lata de pintura roja, y tuve una sensación espantosa cuando la criaturita pasó junto a mí, con el pelaje manchado de rojo. Y, por supuesto, me miró a los ojos, como siempre hacen los zorrillos cuando los ves. En fin, sé que suena de locos, pero lo oí, Aarón. ¿De qué estás hablando? Oí a ese zorrillo hablarme. No con palabras. No movió los labios. Pero me habló de alguna manera. Dijo que tenía que hacerle daño. Si no, la señora Grimsab moriría. Eso fue lo que oí, o sentí, o entendí al mirarlo a los ojos. Negué con la cabeza. Liv, he leído mucho sobre lo que tuvieron papá y el abuelo. Sí, yo también creía que estábamos enfermos. Hasta hoy. Hasta que viste esa palabra en el campo de trigo.
igual que yo. Nunca había oído hablar de delirios compartidos. Me sentí mal. Deberíamos seguir adelante y fingir que no pasó. Si no, acabaremos como papá y el abuelo. Liv me miró decepcionada. Ya somos como papá y el abuelo. Con el paso de los años, hubo muchas veces en que Liv y yo sentimos ese dolor en la cabeza, acompañado de algún presagio extraño, una palabra que no encajaba del todo con el mundo, o una imagen que resaltaba como Wally. Liv gesticuló desesperadamente ante la noticia. En la recesión, la gripe aviar y las numerosas guerras que asolan el mundo, siempre correlacionadas con nuestra ignorancia de las señales. Yo lo llamaría sesgo de confirmación, ya que siempre ocurrían cosas malas en el mundo, y correlación no era igual a causa. En cambio, Liv empezó a señalar las cosas malas que sucedían más cerca de casa. Desconocidos en el supermercado emitían sonidos de gorgoteo y nos decían a mi hermana y a mí que nos ahogáramos en sangre, solo para parecer desconcertados cuando les pedíamos que repitieran. ¿Repetir qué? No te dije nada, señorita /diagonal señor, respondían siempre. Al día siguiente, esos mismos clientes aparecieron en el periódico local, tras ahogarse tras un grave accidente náutico. Sabía que todo era real. Sabía que Liv tenía razón. ¿Pero qué íbamos a hacer? ¿Matarnos para apaciguar a un ser superior? Vamos a llegar a nuestro límite, Aarón, dijo mi hermana. La criatura se enfurece más cada vez que lo desafiamos. Tarde o temprano, nos amenazará de una forma demasiado fuerte como para ignorarla. Negué con la cabeza. No vamos a acabar como papá y el abuelo. Que le jodan a esa cosa. Ante esa frase, la granja respondió con un temblor. Una deidad había pellizcado nuestra casa entre el pulgar y el índice, y luego le había dado un sonajero para recordarnos a Liv y a mí que éramos bichos insignificantes. Mientras casi perdíamos el equilibrio, me invadió un terror sin igual. Estábamos a las órdenes de un dios, no a lo que nuestro padre y nuestro abuelo se habían rendido. Esto era un infierno insuperable. Liv se mudó a la ciudad durante la pandemia. Después de eso, mi madre y yo nos encargamos de la granja, y a menudo me daba la lata con que buscara novia, o novio, en serio, y que me mudara, dado que acababa de cumplir 31 años. Fue una noche, mientras estábamos sentadas en el porche, hablando de mi vida, que la profecía de Liv se hizo realidad. La criatura estaba cansada de nuestra inacción. Me invadió ese horror tan nauseabundo, y entonces llegó el presagio. Un meteorito tiñó el cielo, rojo sangre, con una cola afilada que gorjeaba de forma antinatural. ¿Qué? Empezó mi madre. A menudo deseaba que me preguntara qué veíamos Liv y yo, ya que eso habría confirmado nuestras alucinaciones. Habría sido mejor que mi hermana y yo simplemente estuviéramos mal psicológicamente. Pero mi madre a veces también vislumbraba los sucesos sobrenaturales. Simplemente no sabía qué significaban. La cola roja del meteorito se arremolinaba, pintando un río turbio en el cielo. No era un río en absoluto. Lo sabía. Sabía lo que se suponía que era. Era una nueva iteración de la señal que había ignorado 11 años antes. Sangrado. El pantano. Mi madre me miró con ojos cómplices. Sabía que esto tenía algo que ver con esa maldición que había plagado a sus hijos y a su marido toda la vida. Quizás siempre había sabido que no se trataba de una enfermedad mental, pero le había dado demasiado miedo admitirlo. Ya no parecía capaz de negarlo porque había venido a por ella, algo físico, desgarrando su cuerpo. Me di cuenta de esto cuando empezó a jadear. Salté del columpio y ayudé a mi madre a entrar en casa. Luego la acosté en el sofá, lejos del mal tiempo que empeoraba afuera. Se acercaba una tormenta, igual que aquel día de hacía tantos años. Voy a buscarte ayuda, dije. En una respuesta aterradora, me agarró del brazo y sus ojos se convirtieron en 2 gotas de sangre que me hablaban en silencio. Por fin entendí la historia de mi hermana sobre el zorrillo que le hablaba en silencio. Si te alejas de tu madre, la mataré. Esa advertencia se me quedó grabada en la mente y me hizo caer de rodillas junto al sofá. Lloré mientras la piel de mi madre se hundía, doblándose entre sus costillas, como si fuera un globo desinflándose. Cualquiera que fuera la aflicción paranormal que la estaba matando, no lo hacía tan rápido. La criatura multiversal ejercía su omnipotencia, y yo estaba obsesionado por su poder absoluto. Fue después de una hora de ver a mi madre sucumbir a esta enfermedad sobrenatural que los neumáticos rozaron el camino de tierra, las suelas de los zapatos golpearon el porche y las llaves tintinearon en la cerradura. La puerta se abrió de golpe y apareció mi hermana, empapada por la lluvia torrencial. Corrió hacia mí y me ayudó a ponerme de pie. No cuestioné lo que hacíamos. Lo sabía.
Lo había leído en el cielo, igual que ella, por eso se había apresurado a venir. De hecho, ambos habíamos leído la señal en el trigal 11 años antes. Y quizá nuestra madre la había leído en nuestros ojos, porque extendió una mano esquelética desde su posición tumbada en el sofá, en un inútil intento de evitar que corriéramos la misma suerte que nuestro padre. Pero nos adentramos bajo la lluvia, rumbo al viejo estanque al borde de nuestra tierra, ese pantano cenagoso infestado de sanguijuelas. ¿Quién de nosotros lo va a hacer? Preguntó mi hermana mientras mirábamos hacia el pantano, pero no me dejó responder. Yo lo haré. Negué con la cabeza. No deberíamos, Liv. Nunca se detendrá. Siempre querrá más de nosotros. Ya se estaba metiendo en el estanque. A menos que la línea de sangre se detenga con nosotros. De acuerdo, pero no. Estaré bien. Me aseguró, hundida hasta las rodillas en el lodo marrón que era mucho más que agua. Solo necesita una pequeña donación de sangre para curar a mamá. Y... Las sanguijuelas emergieron. No nadaban, se deslizaban lentamente. Se abalanzaron en un instante y envolvieron a Liv en un chal de cuerpos retorciéndose. Salieron del lodo y la envolvieron, drenándole rápidamente la sangre de la piel y convirtiéndola en un cadáver de sangramiento. No intercambiamos palabras finales. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar, solo abrió la boca de par en par en un jadeo silencioso de miedo, y murió así. Mi propia boca era muy parecida mientras luchaba por soltar un grito o procesar lo que acababa de ver. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera destrozado cuando una mano me tocó el hombro. Me giré asustada para enfrentar a mi madre, con el cuerpo lleno de vida y color de nuevo, como si su aflicción nunca hubiera existido. Había funcionado. Liv la había salvado. Un alma por otra, y eso no me proporcionó ningún alivio. Quizás también porque, a pesar de que mi madre había recuperado la salud por completo, había algo raro en sus ojos y sus labios temblorosos. Su agarre en mi hombro me marcó con terror y un moretón que no sanaría durante varios días. Era un agarre con una fuerza tan sobrehumana que no pude liberarme. Entonces ella me advirtió. Esa cosa me advirtió. Ten un hijo, o una hija, o ve a tu familia gritar en el más allá. Mientras las palabras ásperas y mordaces me azotaban la cara, ni siquiera las procesaba. Creía que encontraría a mi creador a manos de mi madre poseída, y que me uniría a mi hermana, mi padre y mi abuelo en el más allá. Me horrorizaba la perspectiva de ver finalmente el tortuoso plano de la existencia que me esperaba después de la muerte. Tan horrorizada que entré en un estado catatónico, creo, porque fue un tiempo después cuando finalmente me di cuenta de que mi madre me sacudía por los hombros e intentaba hablarme. Volvía a ser ella misma. Aarón, ¿dónde está tu hermana? Señalé con un dedo tembloroso el pantano, cubierto de sanguijuelas y mugre que selló el cadáver de Liv. Han pasado 3 años desde aquel día. Mamá y yo ya no hablamos mucho. El dolor y el terror constante nos han afectado. Ella sabe que todavía veo y oigo las señales. Sabe qué terrores me esperan si me equivoco. Sabe que, algún día, encontraré un final horrible a manos de esa cosa. Pero lo que más me aterroriza es que la muerte quizá no sea el final en absoluto. Si el linaje termina conmigo, me espera una eterna vida de pesadillas. Tal vez me espere, haga lo que haga.